Ana, si quieres comenzar. Ok. Entonces, buenas tardes todos, todas y todas. Es un honor estar aquí presentando este artículo que hicimos yo, la profe Silvia Casanova y la profe Ángela Lucas. El título original es Refugee Entrepreneurship, The Case of Somali Women in the United States. Por la primera vez vamos a hacer una presentación en español de este trabajo, entonces estoy un poco nerviosa por eso, pero creo que todo va a salir muy bien. Yo intenté hacer la presentación, voy a hablar en español, pero ustedes van a mirar las cosas en inglés y portugués para que, bueno, más personas puedan entender todo. Y yo hice la presentación en una orden un poco diferente de la que la propusieron nosotros. Y yo voy a empezar hablando un poquito. Opa, calma que no se va para el próximo. Ahora sí, ahora va. Empezar hablando un poco de las palabras claves de este trabajo, que creo que pueden dar como una mirada más fácil para que todos ustedes puedan entender de lo que estoy hablando aquí. Entonces, la primera cosa que vamos a hablar hoy es de emprendedurismo de personas refugiadas. La segunda cosa que vamos a hablar es un poco de ese proceso de reasentamiento de las personas y también específicamente de mujeres de Somalia. Bueno, y ahorita hablo un poco de la metodología. Como digo, voy a hacer todo en un orden un poco diferente. Vamos a hablar aquí un poco de historia y experiencias de 4 mujeres emprendedoras de Somalia que fueron reemplazadas en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de St. Paul, en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Y todo eso considerando las interseccionalidades entre género, emprendedurismo y todo ese como estatus de ser una persona refugiada. Bueno, ese es un estudio cualitativo, hicimos entrevistas semiestructuradas, también hicimos observaciones en eventos, tiendas, calles en el año de 2017 y las entrevistas fueron como grabadas, después transcritas y tuvimos antes de empezar todo el proceso de entrevistas la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de Minnesota. En febrero de 2017 yo me quedé 5 meses allá para hacer toda esa parte de colecta de datos. Bueno, entonces la primera cosa que vamos a hablar, ¿qué es Somalia? ¿Qué país es? ¿De qué estamos hablando? Somalia es un país de África que se queda como el cuerno de África. En esta parte de aquí, es este blanquito aquí que se ve. Es un país que tiene aproximadamente, es un país que tiene la religión, es el islamismo. Tiene aproximadamente 15 millones de personas y se cuenta ahora que casi 1 millón de personas están desplazadas en otros lugares, en otros países del mundo. Es un país que ha pasado por muchas guerras, aún tiene guerras aconteciendo allá en ese momento, y el país fue reagrupado en 1960. Es también una sociedad basada en clanes. Entonces, la jerarquía social es bastante distinta que vemos, bueno, al menos en Brasil. Y otra cosa muy importante, estoy basando mucho de esta parte histórica de Somalia en el libro Somalis y Minnesota. Y el autor, Yusuf, tiene una frase que es muy importante allá y yo la repito acá, que sería que con todo el peligro que tenían por toda la parte, las personas no tenían otra alternativa que no salir de la frente del peligro y buscar otras formas de vivir y estar en viva, ¿sí? Bueno, ¿y qué es los Estados Unidos? ¿Cómo que acabaron llegando a los Estados Unidos y todo? Bueno, los Estados Unidos tienen una configuración diferente de religión. 42% son personas que son protestantes y el islamismo
es solo como 1%. Entonces es bastante diferente que en Somalia, que es la mayoría. Son 329 millones de personas. Y cómo todo eso bueno, cómo que las personas somalias llegaron a Minnesota. En Minnesota es ese estado de acá, que está aquí como con el círculo. Bueno, en 1975, los Estados Unidos fueron signatarios de un acto de asistencia a personas refugiadas, pero este pacto solo abarcaba personas del sur de Asia. Entonces, Vietnam, Camboya y otros países que estaban en guerra en ese sentido. Pero en 1980 este pacto fue como ampliado y más países y muchos países de África, incluso Somalia, fue como inserido en este pacto. Y desde ahí los Estados Unidos empezaron a recibir personas de África, de diferentes países, como refugiadas. En los fines de los años 80 empezaron las primeras las primeras personas llegaron, pero no a Minnesota. Se fueron primero a California, que es el estado de acá, que no sé si lo ven, a la izquierda, totalmente a la izquierda. Y solamente en 1993 que realmente empezaron a ir personas desde California a Minnesota y directamente desde Somalia a Minnesota. Actualmente, Minnesota es el estado que tiene la más grande parte de las personas y de las generaciones somalíes en todos los Estados Unidos, incluso fuera de África. Fuera de todo el continente africano, la más grande población de personas somalíes está en el estado de Minnesota. Y volvemos a Somalia para hablar un poquito más, que para entender todo lo que vamos a decir aquí, es importante que tengamos en cuenta 3 palabras somalíes que pueden como resumir un poco la cultura que muchas personas de Somalia tienen. La primera palabra significa Sahan, y cuando hablar de cada una de ellas, voy a les contar una historia muy breve de cómo las personas fueron de California hasta Minnesota. Sahan en somali significa la persona que se pionera, la persona que abre caminos. Las primeras personas que fueron Sahan, que fueron pioneras en Minnesota, fueron algunos hombres que salieron de California porque escucharon noticias que habían puestos de trabajo en Minnesota. Entonces se ponieron en un carro y fueron y allá empezaron a trabajar. Bueno, la segunda palabra que es muy importante es la palabra word, que significa noticias o la persona que difunde las noticias. Entonces, estos mismos chicos que empezaron a trabajar y fueron a Minnesota, difundieron las noticias que en Minnesota había trabajo, que en Minnesota había posibilidades. Entonces, más personas empezaron a ir desde California hasta Minnesota y desde ahí empezaron a hacer como un enclave, más personas somalíes, más personas en esa región. Y la tercera noticia, que es, la tercera palabra que es muy importante es el Mar Sur, o sea, la hospitalidad. Todo eso solo fue posible porque ellos encontraron hospitalidad por las personas de Minnesota, pero también otras personas somalíes que ya estaban. Entonces, cada vez más que una persona somalí llegaba, otras eran hospitales con ellos, ¿sí? Entonces, y ahí eso se empezaba. Estas 3 palabras son muy importantes y también contan mucho de la historia de Somalia, porque la mayoría de muchos clanes y etnias de Somalia son personas nómadas. Entonces, ellos tuvieron que tener mucha hospitalidad cuando pasaban de camino a otros lugares para que puedan, por ejemplo, sobrevivir. Todo eso llegamos a 2 cuestiones de investigación. La primera sería, ¿cómo el estatus de refugiada afectó, como cambió todo el proceso de crear un negocio? Y ¿cuál el papel de la alerta emprendedor
bueno, en el proceso de suceso en la creación de negocios de esas mujeres. Y para empezar o intentar a responder esas preguntas, usamos la base teórica primero investigando qué se habla de emprendedorismo, quién es esta persona emprendedora. Y cuando llegamos a eso, cuando vimos siempre los estudios de emprendedurismo, esto viene de un estudio de Hurley de 1999, que la persona emprendedora es siempre una persona genérica, no tiene, y que se entiende con una persona de género neutro. Pero cuando vamos a mirar un poco más a los detalles, los estudios de emprendedurismo que tenemos ahora son hegemónicos, o sea, son hechos por hombres, con hombres y para hombres. Y ahí no tenemos nada hablando de mujeres, de cómo mujeres hacen emprendedurismo. Y un otro punto muy importante, que cuando miramos a personas refugiadas, el proceso que tiene de llegar en un país diferente y empezar a trabajar, en muchos casos las agencias enfocan directamente en el hombre de la familia cuando hay uno. Pero hay muchas familias, hay muchas mujeres, niños, niñas que van solos, no hay un hombre. Y ahí esas personas tienen mucho problema de gana, ¿sí? De no tener sueldo, no tiene nada, no tiene dinero. Y ahí, bueno, podemos hablar ese como unos problemas de género, porque no son problemas de verdad, es como la estructura ha sido hecha. Entonces, cuando hablamos de emprendedurismo y recolocación profesional de personas refugiadas, en los dos temas hay problemas para mujeres, hay más barreras para mujeres. Y otra cosa muy importante para entender cómo sería ese alerta emprendedor de las mujeres refugiadas en Minnesota, nosotros miramos desde la mirada de una teoría de reconocimiento de oportunidades emprendedoras. Esta teoría fue como hecha por RGTV y otros profesores junto con él, y tenía como 5 factores importantes para que una persona pueda bueno, reconocer esta oportunidad. El primer factor que es como es más importante para nosotros en este estudio, es el alerta emprendedor, que sería como cómo las personas, cómo una persona percibe su contexto, todo que está a su alrededor, y usa las cosas o los problemas que tiene como una cosa para abrir un negocio, ¿sí? El otro sería la simetría de informaciones y el conocimiento previo. Entonces, ¿cómo que tener más conocimiento o no, o más informaciones, tener acceso a más informaciones puede cambiar ese reconocer oportunidades? El tercero sería como la red de contactos, como decimos el networking, como que las personas que están a su vuelta, que están con usted, pueden influenciar usted a abrir un negocio, ¿no? Otra cosa serían los trazos de personalidad. Entonces, su creatividad, si usted es una persona que piensa más positivo, más negativo, y todas esas cosas de personalidad. Y también el tipo de oportunidad, si es un tipo más usted percibe una oportunidad más por necesidad o más porque ve una, una chance, una cosa así que puede lograr. Recordando que aquí vamos a hablar más del alerta emprendedor. Y bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de las mujeres que hemos entrevistado. Fueron 4 entrevistas con mujeres somalíes. Yo las hice en diferentes espacios, en cafés, en el negocio. Hay incluso una que es dueña de un salón de belleza, y yo fui a me cortar el pelo allá y todo. Y una cosa importante es que los nombres que ustedes van a mirar no son los nombres de ellas, son nombres somalíes, de mujeres importantes de Somalia, pero no son los nombres originales, ¿ok? Entonces, la primera sería Ilhan. Ella es madre de 4 crianzas, de 4 niños. Ella tiene dos emprendimientos, un que sería un catering de comida somalí,
y otro sería una organización sin fines lucrativos para auxiliar mujeres somalis como ella, que llegaron a otro país, otro estado, y no saben muy bien cómo hacer la burocracia y todas esas cosas. Ella llegó en los Estados Unidos en 1998, era casada, estaba grávida, embarazada de su segunda hija, y en 2006 fue a Minnesota sola, divorciada, con sus dos hijas, y antes de llegar a los Estados Unidos nunca ha tenido educación formal, ¿no? La segunda mujer que hablamos es Hawa. Ella es, cuando hicimos la entrevista, no era casada, era soltera y no tenía hijos y hijas. Era estudiante universitaria. Eh, Ella con sus amigas empezaron una tienda de ropas de segunda mano, pero no solo vendían ropas, el espacio también era destinado a otras meninas somalis del barrio que pudieran tener su primera experiencia de trabajo, pero también como las ayudaban con otras cosas, como cómo hacer una hoja de vida, cómo intentar entrar en una universidad, cosas así. Ella nació en Kenia. Una cosa importante es que Kenia, Etiopía y algunos otros países que también están en la misma parte de África, hay muchos campos de refugiados. Entonces, hay personas somalí, pero que nunca han ido a Somalia, que han nacido en esos campos de refugiados. Y ella fue a Minnesota cuando tenía 10 años de edad con su hermano, y cuando llegó lá, fue a vivir con su hermana que no conocía. Entonces, imagínate, una niña de 10 años que fue a vivir en Minnesota con una hermana que no conocía. Y la tercera persona que vamos a hablar es Rodan. Ella es madre de 2 crianças. Ella tiene un salón de belleza, como he dicho. Y la cosa más importante para ella es que cuando pasamos de frente a un salón de belleza, muchas veces tiene mucho vidrio y usted puede mirar lo que está aconteciendo adentro. Para mujeres musulmanas, eso no es posible porque ellas tienen como muy privada su pelo, su cuerpo. Entonces, ella ha creado un espacio que cualquier mujer es bienvenida y puede tener los cuidados que quiera, pero sin esta exposición. Ella fue para Minnesota como una madre de una hija sola y no tenía ninguna familia en el país. Fue de Somalia a Minnesota directamente. Y la última que hablamos es Samira. Ella es madre de 5 hijos y una de los niños es una crianza con una persona con discapacidad. Y ella empezó una empresa de asistencia domiciliar, médica domiciliar, exactamente para ayudar otra familia como la de ella, para encontrar, bueno, cuidados dignos para personas que necesitan de eso. Su hermana es su socia en el negocio y para ella empezó porque no tenía, no ha podido encontrar un trabajo que le diera la flexibilidad para cuidar de 5 crianças y trabajar. Y ahí, con todas esas entrevistas, nosotros encontramos como 5 grupos grandes de temas e intentamos hacer una cosa como conectar con los aspectos culturales, con el modelo teórico, y aquí también nos lanzamos al desafío de poner unas lesiones e implicaciones. Bueno, el primer tema sería este tema de adaptación, que fue muy difícil navegar al nuevo país y ainda respetar las tradiciones culturales y religiosas. Eso está muy conectada con esa cosa de ser del Sahán y del Mar Sur, especialmente el Sahán, por ser como ellas fueron pioneras en muchas cosas. Entonces, cuando se abren los caminos, no hay un espacio que sea amistoso para usted. Usted tiene que crearlo. Entonces, ellas crearon para ellas y para otras. Y el Mar Sur, toda la hospitalidad, ellas pensaron negocios que pudieron otras personas como ellas, que puedan ser como bien atendidas. Y eso está muy conectado con el network. Ellas crearon redes para intentar resolver esos problemas y todo.
Y bueno, como lecciones es una cosa muy importante que mucho o nada se habla de emprendedorismo y religión. Y para esas mujeres, para mujeres musulmanas y quizá para hombres, también es muy importante la religión y el profesionalismo, el profesional están muy conectadas. Incluso el Islam les impulsiona a ser emprendedoras. Hay muchas partes del Islam que se dicen eso. Entonces, y en la literatura del emprendedurismo, yo nunca he escuchado nada de eso. El segundo punto es la perseverancia y la positividad en el pensar y en el agir. Bueno, siempre que hablé con ellas siempre fueron como, no, yo estoy muy contenta, tengo mucho suceso, me gusta mucho lo que hago, mi familia, mi vida y todo. Eso está conectado mucho con las noticias porque ellas también son, ellas promueven la comunidad para afuera. Eso es muy importante y también de nuevo la hospitalidad, porque cuando cuando usted llega a un negocio de ellas, usted siente eso como está siendo muy bien recibida, que ellas tienen muchas ganas de atenderte muy bien y todo. Eso está muy conectado con los trazos de personalidad, con el optimismo de la emprendedora y las lecciones, especialmente cuando hablamos de esta investigación más tradicional, hegemónica en emprendedurismo, el suceso siempre está conectado a desempeño financiero y el crecimiento. Pero para ellas, suceso es muy diferente. Suceso es como yo tengo impacto positivo en mi vida, en la vida de mi familia y especialmente en mi comunidad. Entonces, las definiciones de suceso son muy diferentes. Y eso también no se ve mucho en la literatura de emprendedurismo. El cuarto punto que tenemos aquí es, bueno, es un grande tema que todos hablaron que los negocios son negocios que han beneficiado personas como ellas y también resolvieron problemas de la comunidad, no solo de ellas. Eso está conectado a toda la cultura como en general, porque ellas hicieron cosas de vuelta para la comunidad. Y para el modelo, eso se conecta especialmente con el reconocimiento de oportunidades, porque fue a partir de los problemas que miraban y que han pasado que ellas propusieron soluciones y estas soluciones eran oportunidades de negocio. Yo no quiero aquí hacer como bueno, decir que todo en emprendedorismo es bueno. Yo creo que hay muchos problemas y muchas cosas, pero yo estoy diciendo aquí cosas que ellas nos dijeron. Y las lecciones para eso es que este censo de comunidad fue importante para fortalecer la comunidad y no solamente ellas. Y de nuevo, bueno, la literatura no se habla de eso. El cuarto punto, que fue muy importante, todos nos dijeron que fueran para el emprendedorismo porque allá era el espacio que podría encontrar el equilibrio entre vida profesional y familiar. Eso está muy conectado con el pionerismo, bueno, de ser la persona que abre caminos nuevamente. Y no hemos encontrado una contrapartida en el modelo. Entonces, tal vez esa sería una parte que podríamos como expandir el modelo en la parte más de encontrar el equilibrio entre vida personal y trabajo. Y una cosa muy importante es que el mercado de trabajo tradicional no es amigable para mujeres que son madres. Y solo un recuerdo, aquí estamos hablando de mujeres sin género, todos son sin género que yo he entrevistado y ellas pueden como trabajar en mercado tradicional si hay una red de apoyo y esa red de apoyo es formada por otras mujeres. Entonces, si no tenemos un mercado de trabajo que ellas pueden trabajar, ellas tienen que encontrar otras formas y una de las formas es el emprendedurismo. Y el quinto factor que tenemos es que el emprendedorismo es una actividad cultural para las mujeres somalíes. Eso
también, como está una cosa bastante cultural, los dos últimos puntos son muy culturales, entonces están conectados con toda la parte, todo de Somalia. Y también no hay contrapartida en el modelo, otra sugerencia de expandirlo. Eso, yo creo que para mí como investigadora fue una cosa bastante, bueno, buena de ver y escuchar. Todas ellas fueron muy impactadas por otras mujeres de su familia y todas me dijeron, bueno, emprender para mujeres somalias es normal. Si usted va a Mogadishu, que es la capital de Somalia, cuando llega a un mall, a una cosa así, va a tener muchas mujeres. Eso se pasa también en el Little Mogadishu, que es en Minnesota, el barrio que muchas de ellas viven. Y cuando usted va en las tiendas, son muchas mujeres trabajando. Y son siempre cosas desde la comunidad para comunidad. Entonces es muy, muy bonito de ver. Y bueno, y ahí me voy para las conclusiones. Una cosa muy importante que estas mujeres son muy apasionadas por su negocio y ellas saben muy bien quién son y dónde están. Ellas saben muy bien los retos que han pasado, las dificultades y por eso mucho de ese senso de comunidad, de hacer la comunidad más fuerte, es muy importante para ellas, porque solo ellas saben los retos que han pasado. Y bueno, para la creación de los negocios, dos cosas fueron como más centrales en toda esta experiencia y todo. Una es que tenían que estar ligadas a su cultura, porque necesitaban hacer eso con una cosa de una perspectiva cultural. Y el otro punto es que deberían estar conectadas a su contexto, al contexto de, bueno, ser mujer, ser una persona que llegó como refugiada, ser una persona que está en otro país, ser una mujer negra en los Estados Unidos, ser una mujer musulmana. Y el atleta emprendedor tuve un papel muy importante en ese contexto, todo para que ellas pudieran entender todo lo que pasaba. Y el reconocimiento de oportunidades, bueno, enfrenta algunas barreras que son exclusivas de estas interseccionalidades y que no hemos encontrado nada en la literatura que hablaba específicamente de eso. Y una cosa muy, muy pequeña, cuando hablamos la primera vez de ese artículo, de ese trabajo en un congreso ahí en USP, una profesora que estaba como mediadora de la sesión tenía una mirada bastante cuantitativa. Y cuando ella leyó ese trabajo, y fue a hacer sus comentarios, ella nos dijo, bueno, yo voy a confesarles que cuando yo vi solo 4 entrevistas, yo estaba como, bueno, no sé, yo creo que no va a ser un trabajo bueno. Y al final ella nos dijo que son cuatro mujeres, pero cada una de ellas cada una de ellas, su historia es un mundo completo. Entonces hay muchas cosas que decir. Y bueno, eso. Muchas gracias por oírme y ahí me quedo para las preguntas. Ahora los comentarios. Sí, ahora los comentarios. Bueno, hola Ana, buenas tardes a todos los que están conectados. Voy a hacer unos comentarios muy breves. Abajo. No sé si resulta para la gente que está. No, no necesito. Un momento. Tendremos que compartir nuevamente porque
Bueno, lo primero es felicitarlas por el trabajo muy interesante. Lo primero que tengo que decir es que aprendí leyendo este trabajo de una manera muy, muy importante. He querido realizar los comentarios en 2 puntos. El primero es los temas que son una fortaleza. ¿Quieres que avance? Sí, pero es que no le funciona. Às vezes sim. A ver si. Avança. Gracias. Entonces, los puntos fuertes del trabajo. Creo que aunque ustedes vienen haciéndolo ya hace algún tiempo, sigue siendo un tema absolutamente actual. Además de impacto social, creo que el tema de refugiados debería interesarnos a todos y reitero que es un aprendizaje y una contribución. Por lo mismo, pues tiene bastante interés para la comunidad en general, no solo en áreas económicas, sino en diversas áreas. El tercer punto que quiero resaltar como una fortaleza es la interseccionalidad que toma. Yo no había visto trabajos de interseccionalidad que tuvieran categorías tan diferentes. Me llama la atención y me parece muy interesante y que contribuye que no solamente hayan tomado el tema de género y raza, sino también la condición de refugiado. Creo que eso es como un valor agregado frente a muchos trabajos que existen. Entonces, esa interseccionalidad la tomaron desde una forma más amplia y pues la desarrollan de una manera muy interesante a lo largo del trabajo con las 4 entrevistas. De esos que se quedan allá, porque la cámara está como fixada. Ah, ¿la cámara está allá? Sí. A ver, más ¿Acá? un poquito. Habla un poco para la cámara mirarse. A ver. Sí. Por sensor, então na hora que ela começar a falar. Não, não está ouvindo. Está detrás dele. Pronto. Aí, agora sim. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces, el anterior, por favor. El anterior, no había que faltaba una. Listo. También ese marco conceptual que desarrollan, de conceptos, algunos se obvian en trabajos que yo he visto, por ejemplo, el tema de emprendimiento, se obvian esos conceptos, pero siendo tan relevantes, ustedes los traen, los explican, pero además los ponen en contexto, ¿no? No es lo mismo un trabajo de emprendimiento, digamos que en otro contexto, lo que tú decías, Ana, de hombres, de trabajos realizados para hombres. Entonces, esos conceptos los sitúan en ese trabajo que desarrollan. Eso me parece que es una de las mayores fortalezas. Ahora sí, vamos. Adicionalmente, el marco teórico, interesante lo que encuentran de la alerta empresarial y luego cómo lo vinculan con los resultados, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el tema del salón de belleza. Creo que es el que más, digamos que materializa ese concepto, ¿no? Las necesidades del mercado. Uno se pone como en toda la situación de que lo vende afuera, que eso no lo pueden hacer. Entonces se genera la alerta empresarial. Ese marco teórico es muy interesante desde esa perspectiva. Y también lo vinculan con todo el tema de la estructura relacionado con la red social de esa persona, no red social tecnológica, sino red social real y red cultural. También el tema de desarrollo de oportunidades empresariales que tiene que ver con ese marco teórico que lo encuentran en este autor. De la metodología, muy interesante cómo hacen esas narraciones, cómo
replican la voz de esas mujeres, muy importante, con sus palabras, lo que dice cada una. Además, que como logran esa diversidad, son múltiples miradas, ¿sí? La que está soltera, que llegó a vivir con su hermanastra, que no conocía, la que tiene el hijo con discapacidad, la que es mamá soltera de una niña de 2 años, bueno, cada mirada tan distinta y esas narraciones dan cuenta de esa diversidad, interpretando, pero sin hablar por el otro, y creo que lo logran. Otra cosa que me llama la atención es que no se basa en la historia tradicional de los refugiados, o más conocida por lo menos, del sufrimiento, ¿sí? Sino que va más allá, da cuenta de la complejidad del contexto, pero no se basa en ese punto, sino en los emprendimientos de mujeres. Entonces, eso que resaltan en la metodología me parece muy, muy importante. Bueno, y el tema de la diversidad de las entrevistadas, que ya lo mencioné. Les voy a hacer unos breves puntos de mejora. En realidad fue difícil encontrar puntos de mejora, es un trabajo excelente, pero les voy a hacer las siguientes recomendaciones para que las evalúen. Lo primero es que el resumen creo que está un poco corto, porque el trabajo, digamos que es muy, muy completo, y en el resumen no da cuenta ni de las preguntas ni de las líneas de investigación futuras. Esta última parte la pueden incorporar ahí o al final del trabajo. No está, y creo que es muy importante. Yo me quedé con esa pregunta. ¿Qué viene? Ese qué viene es, ya yo creo que lo discutieron y sería importante que lo vincularan. En la metodología, para mí no fue tan claro, creo que no está explícito cómo es el análisis de los datos, porque llegan a unos resultados muy interesantes, se mencionan las preguntas, las respuestas, de dónde surgen esas preguntas, hay una consistencia absoluta con el marco teórico, con el marco conceptual, pero esa última fase no está tan clara, cómo llegan a esos resultados, que además yo también sé que ustedes ya lo tienen claro, pero no está escrito. El tercer comentario está relacionado con cómo muestran los resultados. No sé si compartan lo que les voy a decir, pero a mí me hubiera gustado más ver esos resultados por categorías. Los resultados están en el texto como en línea, y uno se pierde un poco. Es un tema más de organización, pero podría ser presentado, pues, como presenta la tabla, que la tabla pues también está en el documento, pero creo que se pierde un poquito la riqueza por la organización de los resultados. Es un tema solo de organización. Y por último, las conclusiones no dan cuenta de lo que hicieron. Creo que las conclusiones sí tienen un punto de mejora muy alto, porque hicieron un trabajo supremamente interesante, y si uno mira las conclusiones se quedaron cortas respecto a todo el desarrollo teórico, metodológico, de resultados. Las conclusiones, no, las conclusiones realmente, creo que es el punto donde más deben trabajar. No es nada más, en realidad las felicito, es un trabajo súper interesante, yo ya quiero verlo publicado, además toca socializarlo mucho por todos los puntos diferenciales que tiene con el área de investigación. Tiene mucho valor agregado en muchos sentidos. Entonces me encantó, las felicito a las tres. Gracias, Aleja. Gracias a ustedes. Bueno, no sé si tiene alguna persona más tiene preguntas o comentarios. Me gustaría muchísimo ir. Se alguém tiver comentários. Aninha, pode Antônia, falar? pode falar. Claro. É que eu imaginei que tinha que falar em espanhol, né? Então eu
Pode falar Não, em professora, português? pode falar em português. Fica à vontade. Olha, então, eu coloquei aí no chat, mas eu quero dizer, né, que essa sua apresentação é um presente. Nós estamos no mês das pretas, né, dia 25 de julho, mas eu costumo dizer, todo mês de julho é mês das pretas, e quando a gente chega numa conferência e encontra uma apresentação como a sua, tudo faz muito sentido, né? Aí você fala, nossa, vale a pena, né? A gente fica, muitas vezes, parece que está repetindo, que as coisas não acontecem, mas eu estou muito sensibilizada, muito feliz pela maneira assim tão sensível como você trouxe esse tema, né? Não é habitual você chegar num congresso e encontrar referência ao continente africano, né? Um país africano, e você ainda teve cuidado de trazer dados, falar da cultura. Então, eu tenho que dizer que eu estou feliz, emocionada e agradecida pelo presente. Um beijo para todas vocês aí que se empenharam. A pesquisa ficou belíssima, belíssima. Muito obrigada. Professora, eu fico até com vontade de chorar, assim, com o comentário da Lerra também sobre a parte das narrativas, né? Compartilhando com vocês um medo, desde o dia zero dessa pesquisa, eu sempre tive muito medo de, assim, primeiro do meu lugar de latina, segundo do meu lugar de uma latina branca, né? De como é que eu ia escrever essa pesquisa. Então, esse foi sempre um medo meu muito grande. Então, ouvir a Lerra falando e ouvir você falando, professor, assim, gente, tem lágrima caindo aqui, que eu tô muito emocionada. Muito obrigada, professora Antônia. Eu tenho um Tem comentário. lágrima do lado de cá também, viu, Aninha? É dos dois lados que tem lágrima. Tem lágrima aí, eu quero dizer que do meu lado também. Estou muito emocionada, muito obrigada. Yo tengo un comentario. Tengo que apagar mi. Así. Hola, Ana. Aquí. ¿Ya? Ahí. Ahora. Gracias, sí, felicitaciones porque estas investigaciones tienen mucho esfuerzo. Yo tengo una pregunta y una recomendación, obviamente para que la tengan en cuenta, si les parece pertinente. Primero es si ya pensaron a cuál journal, a cuál revista esperan postular o van a seguir haciendo rondas en congresos. ¿Por qué? Porque lo que tú misma decías, Ana, te han dicho que pareciera que ese número de entrevistas no es suficiente, pero hay que mirar qué nos dice el journal. Yo particularmente también he trabajado pues en artículos donde hay pocas entrevistas y es muy frecuente que en la evaluación pidan más. Entonces, yo no diría hacer más necesariamente, pero sí buscar el argumento para el cual puedan decir hay saturación a nivel metodológico. Entonces, una forma podría ser, si es viable, porque obviamente no siempre lo es, realizar 1 o 2 entrevistas más donde las categorías se estén repitiendo. Porque si las categorías, si surgen nuevas categorías, pues seguramente es posible que aún no se pueda argumentar saturación, o puede que sí, seguramente sí por la diversidad que han logrado en esas entrevistas. Pero es una sugerencia más como adelantándonos o anticipando lo que pueda hacer la evaluación ya en una revista o en un journal. Y si no hacer más entrevistas, al menos incorporar en la metodología algunos argumentos de saturación a nivel cualitativo, para que digamos, eso ayude también a responderle a los árbitros antes de que nos envíen la recomendación o la solicitud. Eso sería la principal recomendación a nivel metodológico, ¿sí? Y el tema es muy relevante. Hay de hecho una película, me acordé hoy, la película es de la protagonista, no tiene que ver con el trabajo, pero es de Reese Witherspoon sobre refugiados en Somalia, o de Somalia, que llegan a Estados Unidos.
Entonces ella trabaja en una agencia que atiende a estos refugiados, siendo personas blancas, muy rubias, atienden a estos refugiados y es muy interesante la película, es un drama, pero al mismo tiempo es un poco, no es comedia, pero es drama básicamente, pero se llama The Good Life, no sé cómo lo han llamado en portugués o en español, pero lo digo porque en la película se muestra la situación de los hombres, especialmente, que son muy ingenuos, son muy jóvenes, llegan pues con mucho desconocimiento y tú destacas ese rol de las mujeres que por lo que llevo en tu investigación, llegan con un nivel de madurez mucho más alto de lo que se muestra al menos para los hombres que digamos por el nivel de tal vez de riesgo que asumen, llegan muy jóvenes. Entonces sería interesante también que de alguna forma, tal vez por revisión bibliográfica, que ustedes puedan hacer, o la han hecho ya en esa investigación, se vea como también se destaca ese rol de la mujer que puede ser diferente a los hombres. Si no se ha investigado, pues va a ser más difícil explicarlo, pero sí hay investigaciones que han mostrado el caso de los refugiados africanos en general, sin diferencia tal vez de género, se podría identificar por qué es valioso ver las diferencias, especialmente en el caso de las mujeres, que yo lo que noto en mi desconocimiento de esos perfiles, al ver la parte pues más cinematográfica y lo que tú muestras hoy, veo un nivel de madurez muy diferente. Entonces sería interesante también como una contribución al trabajo, ver esa diferencia, como decía Alejandra, hay una interseccionalidad entre género y migración, pero que ojalá que la parte de género en ese contexto de migración africana se pueda destacar mucho más. Cómo llegan los hombres a esta migración, cómo llegan las mujeres. Sería interesante verlo. Si es posible, digo en este caso, a nivel de lo que es la revisión bibliográfica. Vamos a hacer pues toda la investigación, sería otro trabajo. ¿Sí? Eso es lo que quería comentarles. Y muy importante, es lo que recomiendo siempre, anticiparnos a los evaluadores de la revista. Y creo que el número de entrevistas sí lo van a poder objetar, igual ustedes van a poder también elegir a cuál revista postular. Gracias por la investigación. Gracias a usted, Mari. Bueno, su pregunta sobre qué journal, nosotros ya submetimos el Business and Society para una llamada especial que hablaba de migración. Tuvimos el primero aceite, pero cuando fuimos para el segundo, el editor de la llamada especial nunca nos ha, respondido, y en realidad creo que la llamada no tuve postulaciones suficientes porque no se parece más en el sitio web de la revista. Entonces estamos buscando algunas opciones. Después que me fui al Congreso GWO, pienso que tal vez GWO puede ser un lugar amigable. Sí, para- amigable, muy riguroso, pero amigable. O sea, Sí, un ambiente, sí. Yo no tengo ambiente miedo de rigor. no, es que no se trata de rigor. Yo no digo que tiene rigor, sin duda, creo que cada autor, en este caso cada grupo de autores, puede explicar el rigor que tiene su investigación, pero hay que explicarlo. Sí. Muchas veces, me incluyo, fallamos porque sabemos que lo hicimos muy bien, pero no lo explicamos en la sección metodológica. Por eso es muy importante, a medida que vamos aprendiendo más de estos procesos de rondas de evaluación, anticiparnos a lo que ya sabemos que nos van a pedir. O sea, tú sabes que te van a objetar el número de entrevistas, sin duda. Ojalá que no. Sí, pero si sin decir son pocas o muchas, eso no lo voy a decir yo como autor, sí es importante indicar por qué consideramos que esas características metodológicas son suficientes para la rigurosidad que nos exige este tipo de investigación. Sí, muchas gracias. Obrigada a você. Ah. ¿Más? Mais algum ponto? Mais algum comentário? ¿Hay más chat? Ponto do chat também, se alguém quiser ficar, se alguém ficar mais à vontade de escrever no chat, fiquem à vontade. Silêncio. 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 Não, Todo não mundo ficar... quer ir para as caipirinhas.
Con dos aplausos. Pronto, aplausos. Obrigada. Gracias, Ana. Gracias a usted, Aleja. Muchas gracias por los comentarios todos. Ya, bueno, hice muchas anotaciones para que este trabajo sea un poco más fuerte. Felicitaciones, está muy interesante. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Obrigada a todo mundo também que está aqui no Zoom. Vamos ao café, né, pessoal?